buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado, hoy con Luis Enrique Guerrero. Hoy es viernes 10 de enero, una fecha muy señalada en Nicaragua, 10 de enero de 2020. También estamos en Facebook Live a través de la página Soy Sandinista de Carlos Amador y en radio en Bluefields. ¿Cómo? Única, Radio Única, de nuestro compañero y amigo Martin Sanzles, allá en Bluefields. También nos retransmiten al mediodía, hacia las 11 de la mañana, en Radio Caribe de Puerto Cabezas. Bienvenidos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Bien. Decíamos que hoy es una fecha muy señalada. Queremos saludar a un cumpleañero de ayer, ¿sí? Se trata de Bruno Vargas, ahí en el barrio Riguero. Los saluda a su esposa Maura, a sus padres Orlando y Catalina y su hermano Werner. A Bruno Vargas, felicidades, compañero. Decíamos que es una fecha muy señalada, pero antes de hablar de tres efemérides, vamos a hablar también de la Constitución. Hoy se cumplen 13 años del retorno de Daniel al poder y del Frente Sandinista al poder político en Nicaragua. Y hay muchas cosas que decir, pero queremos hablar un poquito de Marta Crancho, que ayer falleció, Marta Isabel Crancho Guerra. Apenas tenía 64 años, nació en 1955, y creo que es importante rescatar de Marta varias cosas relevantes, pues. Lo decíamos hace unos meses cuando reportábamos su enfermedad. Hoy va a ser sepultada. Lo primero es que Marta Isabel llega a la revolución desde una renuncia a los intereses de clase de su familia. Esto es muy importante. Desde su convicción cristiana, católica, llega a la convicción revolucionaria y desde ambas convicciones renuncia a los intereses de clase de su familia y asume como propios los intereses de los empobrecidos, uniéndose al proyecto del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Marta, educada en un colegio de los ricos, el Colegio de la Asunción, donde se bachillera, hija de un connotado somocista, William Crancho, a su vez descendiente de un inglés. El Estadio Crancho lleva el nombre precisamente de su familia, el apellido de su familia, pues el Estadio Crancho. Y a espaldas de su familia, ella empieza su actividad política en Ciudad Sandino. En aquel momento se llamaba el Open 3. Eran los damnificados de un huracán del 71 que Somoza damnificados en la costa del lago, que Somoza los trasladó a los predios baldíos que eran propiedad de un somocista, el general Victorino Lara. Los traslada allí, lo que hoy es Ciudad Sandino. Ahí se funda Ciudad Sandino. Y entonces ella se involucra en la lucha de los pobladores, porque si no pagaban cuotas si a los 3 meses no habían pagado cuotas, les quitaban el terreno. Ahí se involucra. Marta después se va a estudiar, quería estudiar medicina en León, se va a León, finalmente estudia biología. No tengo claro si fue que no clasificó a medicina o qué fue lo que pasó. Y ahí se involucra en el trabajo político del Frente Sandinista en los barrios Sutiaba, el Coyolar, el Laborío, en San Felipe. Ya para entonces, ya la guardia le había advertido a su padre que Marta Isabel andaba metida
en actividades subversivas, porque la habían visto en un acto del Che Guevara y en otras cosas. El Papa la sentencia y le dice, mira, le dice, tenés tres alternativas. 1, seguís estudiando en León, pero no te metes en política. 2, te vas a estudiar al extranjero. O 3, te quedas encerrada en la casa sin salir. Entonces al principio Marta opta por la tercera porque le facilitaba la posibilidad de pasar a la clandestinidad, quedarse encerrada en su casa. Pero luego la familia, el Papa le ofrece salir de León y acudir a Managua a estudiar en la UCA. Entonces ella opta por eso y a la semana estaba pasándose la clandestinidad. Estamos hablando del 73. Después se fue ya clandestina, participa en la famosa escuela guerrillera del Sauce, donde habían como 70 compañeros preparándose. Perdón, 35 compañeros preparándose. Entre ellos, la Julita Herrera de Pomares, Arlenciú, muchos compañeros habían allí. Entonces, ella sale del campamento del Sauce, donde es una escuela guerrillera brava. Era un entrenamiento pesado, en una finca ahí del Sauce. Entonces ella, el Frente la saca y la manda para Chichigalpa a reiniciar el trabajo político, sobre todo entre los obreros del ingenio San Antonio, esa era la idea. Y entonces a los pocos días la guardia cae en el campamento del Sauce. Entonces, cuando hayan el cadáver de Arlen Siu, Arlen llevaba un crucifijo que Marta Isabel le había regalado. A su vez, Arlen le había hecho otro obsequio a Marta. Y entonces, y encuentran documentos de Marta Isabel ahí en el campamento. Entonces, la guardia presume que el cadáver de la compañera que está ahí es el de Marta Crancio, y así se lo comunican a la familia. Y la dan por muerta, pues. Pasa el tiempo y en el 77, trabajando en Chichigalpa, construyendo las redes clandestinas de colaboradores, buzones de armas y todo ese tipo de cosas. También trabajaba en Corinto con los trabajadores de la portuaria. La guardia la identifica por sus características físicas. Una muchacha alta, blanca, guapa. Y entonces dice, esta es sandinista, este es sandino comunista. Y la capturan muy cerca de la casa de seguridad que ella tenía. La capturan, la llevan primero a Chinandega. Cuando la están capturando, ella grita, soy militante del Frente Sandinista. Entonces la llega a entrevistar el coronel de la guardia a cargo de Chinandega. Dice, bueno, vos gritaste que sos militante del Frente. Te va a venir a interrogar la seguridad y ahí no voy a poder hacer nada. Entonces ella le revela quién es. ¿Cuál es su nombre? Entonces dice, el guardia que presumía que era otra hija de William Cracho. Van a matar a su papá ustedes, no sé qué. Entonces cuando la familia descubre que su hija no había caído en el Sauce, sino que estaba presa, pues la trasladan a Managua, aquí la someten a todo tipo de torturas, las que se puedan imaginar. Estaba en la central de policía con Rosita Argentina Ortiz, Margín Gutiérrez, Gloria Campo y muchas otras compañeras, pues. Y finalmente sale de la cárcel con el golpe, con el asalto al Palacio el 22 de agosto de 1978. ¿Verdad? Queda radicada en Panamá y la conocí yo. Ahí trabajamos un rato. Y luego, con el triunfo de la revolución, fue secretaria política de Madrid, fue secretaria política de Chinandega, después fue secretaria política de la región occidental y delegada de gobierno. Era una mujer austera, siempre lo fue, siempre comprometida con los más empobrecidos, jamás se doblegó en la lucha de esos intereses. Se separó del Frente Sandinista en los años 90, después del primer congreso, y decidió no militar en ningún partido, y así murió. Se dedicó a construir
un tejido para defender a los migrantes nicaragüenses en Costa Rica principalmente. Hizo una labor loable, pues, loable. Marta Isabel creo que es una mujer ejemplo por esa razón, pues. Fíjate que vos comparás, hoy también se conmemora el 42 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el 10 de enero de 1978. Por eso la toma de posesión de las nuevas autoridades electas siempre son los 10 de enero en homenaje a Pedro Joaquín Chamorro. Y esa fue una decisión de la Revolución Popular Sandinista. Y vos comparás, pues, Pedro Joaquín tuvo un papel relevante en la lucha antisomocista porque desde las páginas de su empresa, el Diario de la Prensa, pues, ofreció la posibilidad de revelar torturas, actos de corrupción de la dictadura, denunciar la sistemática violación de los derechos humanos de la dictadura somocista, aunque desde una posición burguesa, clarísimamente, pues. Entonces, pero Joaquín jamás renunció a esos intereses, por eso nunca dio el paso para integrarse, por ejemplo, al grupo de los 12, porque él nunca renunció, nunca traicionó los intereses de su clase. Él era antisomocista, pero defendía el sistema capitalista y con todas sus connotaciones, pues. Pero tuvo un papel relevante. Pero Joaquín, claro que sí, o sea, por ejemplo, la barbarie contra las mujeres del CUA se conoce porque la prensa lo publica, con el corresponsal Adán Fornos de Matagalpa, o las torturas a Amada Pineda, o las masacres de Guaslala, y en fin, muchas cosas que se conocieron gracias a que la prensa daba ese espacio, esa posibilidad. Era la época de oro de la prensa, que llegó a tener una circulación, me acuerdo, después del terremoto del 72, todos esperábamos cuándo va a salir la prensa, y finalmente salió en marzo del 73. Y recuerdo que en aquella época, que Nicaragua no llegaba a 3 millones de habitantes, tendría 2.700.000, 2.800.000, la prensa vendió 104.000 ejemplares. En aquella época. Hoy en día, con mayor desarrollo, con mayor cantidad de personas que tienen recursos económicos, la prensa no llega a circular ni siquiera llega a 25.000 ejemplares. A lo que es tener una política editorial comprometida y otra que simplemente lo que hace es defender intereses de la clase minoritaria, pues. Pero rendimos honor y gloria a Marta Isabel Crancho, fallecida ayer. Ayer también fue el aniversario de Claudia Chamorro. De Claudia hablamos con René Vive, ¿lo recuerdan? René contó cómo fue la caída de Claudia en las vallas en Matagalpa, el 9 de enero de 1977. Ella había subido con Carlos Fonseca, fue de las columnas que se desprende, perdón, de la escuadra que se desprende del contingente principal. Carlos Fonseca le ordena a ella y a otros compañeros ir en otras direcciones. Para Carlos Agüero, que era su compañero, eso fue un golpe devastador. Primero cae su gran amigo, su líder, su dirigente, que es Carlos Fonseca, y después cae Claudia Chamorro, y poco después cayó también Carlos Agüero en abril de aquel año. ¿Verdad? Claudia Chamorro, que también es otro ejemplo, ella renuncia a su clase, ella era de clase pudiente en Granada, renuncia a su clase, se incorpora al Frente Sandinista, sube a la montaña, que era la prueba más difícil para cualquier compañero o compañera, cualquiera. Subir a la montaña era tener capacidad de resistencia, una convicción a prueba de todo, pues, y allá te forjaba. ¿Verdad? Y hoy también, eso fue, el aniversario de Claudia fue ayer, hoy es el aniversario también de un compañero, y busqué información, pregunté a algunos compañeros y nadie logró recordar a Irving Rafael Urcullo Zapata, caído en Dipina, la zona entre Guaslala y Ciuna, en el Caribe Norte, el 10 de enero de 1977.
Y el compañero Silvio Herrera nos ha pedido que hablemos un poquito de Mauricio Duarte. Este es otro compañero, un extraordinario cuadro político militar del frente. Este compañero nació en Buaco en el 50, sí. En 1900, si mal no recuerdo, pues en en el 51, el 16 de agosto, en Buaco. Después la familia emigra a Managua. Él estudia la primaria en el Colegio Bautista, ahí se bachillera. Y cuando él tiene como 11 o 12 años, ¿verdad?, cae su hermano Modesto Duarte. ¿Verdad? Cae en Bocay, uno de los primeros militantes del Frente Sandinista. Eso lo marcó. Después que se bachillera en el Bautista, la familia lo manda a estudiar a Chile, el Chile de Salvador Allende. Allá se une a otros compañeros que están estudiando, también aprovechando la oportunidad, como Roberto Calderón, por ejemplo. Y ese grupo de compañeros lo recluta el Frente. Él lo envían a Cuba a recibir entrenamiento político-militar. Resulta el mejor alumno en la escuela. Y a su regreso a Nicaragua, le asigna, que regresa después de la caída, después del asesinato de Ricardo Morales. Entonces, y de Oscar Turcio, y de Jonathan González y Juan José Quesada en Nandaime. Entonces a Mauricio le encargan la tarea de asumir la dirección del Frente Sandinista en el departamento de Carazo, que había estado a cargo de Ricardo Morales porque era de Iriamba. Entonces se encarga de recontactar a todas las redes de colaboradores, de casas de seguridad, de buzones y demás. Y en esa labor estaba, él iba a participar en el comando Juan José Quesada. Él conocía de que se estaba preparando esa acción, pero al final lo descartan su participación porque no querían que se cayera el trabajo en Carazo. Entonces lo dejan en Carazo. Trabajaba con Agustín Lara. Él, Mauricio, era tan capaz en términos militares y políticos, un cuadro muy calificado, que era instructor del Frente junto a la par de Tomás, por ejemplo, o de Pomares. Tuvo de alumno a Bayardo Arce en una escuela ahí en Carazo, en el 74. Pero entonces Mauricio comete un error que le costó la vida. Le costó la vida. En 1975, el 10 de enero, le cuesta la vida, bueno, apenas tenía 24 años. O sea, un chaval entusiasta. Él le habían ordenado mantenerse a buen recaudo por la acción. Él conocía de esa acción. Él sabía de esa acción, ¿verdad?, de antemano, y le había participado a alguno de los cuadros del Frente, los colaboradores, le había dicho, mira, viene algo, así que cuídense, pero él se entusiasma. Le habían dicho incluso que antes del golpe, porque él no sabía la fecha. Y se fue, por ejemplo, cantó Arlenciú, hablamos en el año del 74, ahí en el atrio de la catedral de la iglesia de Santiago de Jinotepe. Llegó Carlos Mejía también, el 27 de diciembre, y ahí estaba Mauricio. ¿Ya? Cuando ya se había dado la acción, y él estaba ahí. Entonces la guardia lo detecta. Empiezan a seguir, y en el barrio del Cementerio, allí en Jinotepe, lo rodean. Él no fue que lo capturó, que me iban a capturar y que él no se iba a defender. Mentira, mano. Agarró su pistola, se enfrentó a la guardia y ahí cae Mauricio Duarte. Un gran cuadro. El Frente Sandinista tendría que ahorita 69 años. Era de la generación de Bayardo, más o menos. Bueno, queríamos recordar a todos estos compañeros. Honor y gloria a Mauricio, honor y gloria a Irving y a todos los héroes y mártires de la Revolución Popular Sandinista. Son las 6:53. Bueno, quiero contar, a ver, fíjate bien, hoy cumplimos 13 años del retorno al poder. ¿Cuánto ha cambiado Nicaragua en 13 años? Es una cosa impresionante. A veces, como lo vivimos todos los días, no nos percatamos
del radical cambio que ha sufrido Nicaragua en estos 13 años. No tiene nada que ver la Nicaragua de hoy con la Nicaragua de hace 13 años. Hace 13 años nosotros sufríamos una emergencia social. Había un desastre, una bancarrota total. En términos sociales, el pueblo de Nicaragua estaba abandonado a su suerte. No tenía la posibilidad de acudir a un hospital o a un centro de salud para ser curado. A sus hijos les cobraban en la matrícula y la mensualidad en las escuelas públicas, les obligaban a un uniforme. Las carreteras eran un verdadero desastre. Las calles ya no se diga. No había posibilidad ninguna de recreación. No había esperanza. Recuerdo que en una encuesta decían en aquella época, más del 70% de los nicaragüenses, su primera prioridad era irse de Nicaragua, porque no había esperanza. La gente además era maltratada, humillada socialmente, pues, por ser pobre. Por ser pobre. Esa era la situación. Había una mortalidad materna de más de 120 mujeres que morían en el parto. Una mortalidad infantil espantosa. Había una emergencia social. Teníamos, como hemos dicho otras veces, 27% de la niñez nicaragüense sufría de algún índice de desnutrición, es decir, tenían hambre. 27%, 27 de cada 100 niños en Nicaragua, sobre todo en el campo, sufrían hambre. O sea, por lo tanto, menor desarrollo físico, menor desarrollo intelectual y propensos a todo tipo de enfermedades, pues. 27 de cada 100, ¿vos sabés lo que es esa cifra? Hoy no llegamos ni al 8. Todavía hay, claro que sí. Pero el trabajo ha sido espectacular, espectacular. Y hay cosas que se hacen que nosotros las vemos ahí, que sobre todo las que vimos en la ciudad, no le calibramos la importancia. Te voy a dar ejemplo. Las casas maternas, que por cierto, un saludo a Vivian Luiser, allá en Ginebra, Suiza, que fue la precursora de las casas maternas. Ella fue la que empezó allá en el departamento de Matagalpa con esa idea. Hace muchos años de eso ya. Vivian, que es una extraordinaria compañera. La marcó su estancia en Nicaragua a tal punto que ella decidió estudiar para partera y allá en Suiza ha hecho un trabajo formidable en la labor en esa dirección para que las mujeres tengan la opción de o parir por una partera o parir con un médico en un hospital. Pues otro día te cuento el detalle. Pues saludo a Gerald, también a Gerald Fioretta y a todos sus hijos. Bueno, el caso de la casa materna. Las casas maternas, ¿por qué son tan importantes? Porque las mujeres campesinas, las que viven en las montañas, cuando no habían ningún tipo de camino, el acceso era totalmente caótico, ahí se morían las mujeres cuando iban a parir. Aunque llegara la partera, porque tal vez traía el ombligo enrollado el niño, venía al revés, o venía de lado, lo que fuese. O a lo mejor tenía preeclampsia, ahí se morían las mujeres. Entonces, no solo es la casa materna como tal, sino lo que implica todo el proyecto, el programa que hay del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que lo que hace es, desde que está embarazada, le empiezan a hacer su control mensual. Y ya 3 semanas antes del parto previsto, la trasladan, la van a traer a su casa y la trasladan a la casa materna de su municipio. Ahí la tienen con comida, con dormida, con atención médica hasta el momento del parto. Cuando el momento del parto la llevan en ambulancia al hospital. Si todo sale bien, al par de días le dan de alta, la llevan de regreso a la casa materna para que esté unos días allí. No vaya a ser que haya alguna complicación y después la llevan a su casa. Esa es una maravilla. Una maravilla. Pero en las ciudades nosotros no le damos la importancia. Esa es la revolución. Eso para las mujeres ahí en el campo, hermano, eso es revolución. Les cambió la vida. Les permitió tener un hijo sano, una hija sana, ella misma, estar en buenas condiciones de salud y poder seguir criando a su familia. Es una maravilla. O sea, ese es un ejemplo, pero te puedo citar muchísimos ejemplos más. ¿Por qué eso ocurre? Porque es tan dramático el cambio en Nicaragua
que hasta hace 13 años el centro de la acción pública del Estado de Nicaragua era para favorecer los negocios. Para eso nada más, para favorecer a los más ricos. Les importaba un bledo lo que pasaba con los empobrecidos. Y ni siquiera pudieron hacer el trabajo para ellos mismos. Ni siquiera eso. ¿Saben por qué? Porque dejaron el país a oscuras. Ni siquiera fueron capaces de administrar bien la economía para ellos mismos, para hacer sus negocios. ¿Qué negocio podés hacer si no hay energía eléctrica? La demanda del país era más de 500 megavatios y el país producía menos de 300 megavatios. Para que darte una idea, ni siquiera eso pudieron hacer. O sea, ¿qué es lo que cambia entonces? A partir de Daniel, con el Frente Sandinista, lo que se convierte en el centro de las políticas públicas es el ser humano. Todo lo que favorezca al ser humano es una política de interés del Estado de Nicaragua. Ese es el cambio. Un cambio de concepción total, radical. Y de ahí se desprenden todo lo que conocemos, todo. Que el usura cero, que el plan techo, que el bono productivo, que el patio saludable, que las escuelas gratuitas, que la educación a distancia, que la educación en el campo. Vos sabés lo que es la educación en el campo, de maravillosa. O sea, un montón de muchachos, y a veces ni tan muchachos, que se dedican a las labores agrícolas, que su familia se dedica a eso, que a lo mejor a los 14, 15 años iniciaron una familia, dejaron la escuela, o simplemente en su comunidad no hay una escuela secundaria, hay primaria, pero no hay secundaria. La secundaria les queda a 20, 30 kilómetros de distancia. No pueden seguir sus estudios de bachillerato. Entonces, al abrir la extensión de la educación secundaria y abrir la posibilidad de que esos muchachos pudieran culminar sus estudios de secundaria los sábados, eso es una maravilla. Ahora tienen un chavalero de origen campesino que se han bachillerado y que para ellos es la gloria. Y tienen la posibilidad inmediata después de desarrollar una carrera técnica o una carrera universitaria. Esa es revolución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Daniel, el Frente Sandinista, trasladan las prioridades del Estado. El Estado ya deja de estar favoreciendo solamente los intereses de los poderosos, de los ricos de este país, de la oligarquía nicaragüense. La traslada a los intereses de la gente empobrecida. Sin que eso signifique descuidar o abandonar a su suerte a los enriquecidos. No, simplemente la prioridad es esta, hermano. Si querés, vamos en alianza. Y hubo una alianza que la rompieron ellos en abril de 2018. Y decidieron ir por su propio sendero. En la creencia que iban a derrocar a Daniel. Y ahí están los resultados para ellos, ¿verdad? Ya lo conocen. Pero creo que es muy importante que asumamos, que recordemos, pues, o sea, que tengamos memoria histórica. El chavalero de hoy no tiene idea cierta, creo yo, de lo que aquí pasaba hasta 2006, del abandono total que había en Nicaragua, de la desesperanza, de la frustración. Yo creo que mi hermana Catherine Keating, saludos hasta Kingston, Jamaica, me decía una vez que vino a Nicaragua, ella ha vivido fuera del país mucho tiempo, entonces vino como para el 2010, 2011, me acuerdo, y entonces me comentó esto que me parece que sintetizaba, ¿no?, lo que estaba ocurriendo en el país en aquel momento. Me dice, yo veo ahora a la gente se caminar en la calle erguida, con la cabeza alta, tranquila. Porque antes, me decía, todo el mundo andaba cabizbajo, como escondido. Y es verdad, es verdad. A mí me llamó la atención la observación de ella porque no me había percatado, y después a partir de eso comencé a... Y es verdad, así es, así era y así es. ¿No? Es decir, con Daniel recuperamos también el amor propio. A ver, ¿por qué creen? ¿Se acuerdan ustedes que el pobre diablo el empleado de los Yankees aquí en Nicaragua, ¿para qué le voy a decir el nombre? Sin nombre. Allá en Metrocentro le dijo a un vendedor ambulante, le dice, vos sos un come mierda, ¿se acuerdan de eso? Y como le dice el vendedor, el come mierda sos vos, que no te bendiga a los Yankees. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Para qué ese hombre
tenga ese vigor y enfrentarse a él cuando sabe quién es, está solo, está ahí la turba de ellos asediándolo, lo hace porque tiene un sentido de dignidad. No es tampoco un ignorante, sino que está informado de las cosas. Ese sentido de dignidad que tiene el nicaragüense, que nos habían aplastado con las políticas del capitalismo somocista hasta 2006, ese sentido de dignidad que lo habíamos perdido lo hemos recuperado. Y hoy en día es otra cosa, totalmente diferente. Pero miren cómo vamos a celebrar este 13 aniversario del retorno al poder. Y, o sea, ya Nicaragua, con estos 13 años, ya tenemos 23 años de revolución en Nicaragua y 17 de capitalismo somocista de los últimos 40 años. Antes yo me acuerdo que yo tenía un pánico, mano. Si Daniel no ganaba en el 2006, las elecciones de noviembre de 2006, significaba que la revolución, en lugar de ser la marca de Nicaragua, iba a convertirse en un paréntesis histórico en Nicaragua. Y 13 años después es exactamente al revés. Tenemos un paréntesis somocista que nos llevó a la bancarrota, pero que lo hemos ido superando. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a celebrar? Les cuento después de esta pausa. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues me está comentando la profesora Esmirna Pastrán que hoy van a haber actos en todas las escuelas y colegios celebrando la restauración, la recuperación del derecho a la educación gratuita. Y además este año van a hacer unos cambios radicales para fortalecer una educación diferente que priorice la calidad y los valores. Pero bueno, hay otras maneras. Fíjate, ayer estaba viendo al presidente ejecutivo de ENACAL, el ingeniero Ervin Barreda. Saludos al ingeniero Barreda, que ha hecho una labor en ENACAL salvaje. Desde que asumió él se acabaron muchas cosas ahí en ENACAL. Bueno, decía Ervin ayer que tienen previsto este año 11 proyectos de agua potable. Bueno, la cobertura de agua potable ya superó el 70% de la población. No llegamos ni al 50%. Entonces van a haber proyectos. Bueno, el de Masaya está terminando. Masaya que tenía un problema eterno con el agua, salía el agua hedionda, sucia, etcétera. Ya se va a acabar eso. Y además la van a tener más de 18 horas al día. Pero proyectos de agua potable nuevos: Jinotepe, León, Nueva Guinea, Nandaime, Altagracia, Moyogalpa, Sirometepe, los dos municipios de Ometepe, Tola, San Juan del Sur, Quilalí, Huibilí, Jinotega y Las Sabanas en Madrid. Ahí vamos. Está hablando de 95,000 familias que van a recibir este beneficio. Pero además, vos sabés que hay todo un desarrollo de los mini acueductos, y cuando no es posible tener una red con una fuente estable de agua potable, entonces se hacen los mini acueductos en los critas y todo, en las cascadas, lo que hay en la comunidad. Se inician además 15 proyectos de alcantarillado. La dictadura de Daniel, ¿verdad? Es que este es un dictador espantoso, qué barbaridad, qué horrible, dándole agua a la gente, qué dictador este hombre. Y además alcantarillado, qué bárbaro, no, hombre. 15, Chichigalpa, El Viejo, El Rama, La Esperanza, Nueva Guinea, Rivas, Nandaime, Bluefield, Catarina, Niquinomo, San Juan de Oriente, Tola, Altagracia, Moyogalpa y San Juan del Sur. 41,000 familias. El alcantarillado a muchos les parece poca cosa, hermanito. Agua servida y agua negra, que son adecuadamente canalizadas a determinado sitio que está adecuadamente construido. Y además dice,
van a iniciar los estudios y los diseños para el agua los proyectos de agua potable en Camuapa, Ticuantepe, porque Ticuantepe es una barbaridad, y hay una fuente de agua salvaje que suministra agua a gran parte de Managua y de Nindirí incluso, y hasta el crucero llega esa agua. Y sin embargo hay problemas de agua en el propio Ticuantepe. Los ticuantepeños siempre se han quejado de eso. Bueno, pues ya les van a hacer el proyecto. En Ticuantepe, Camuapa, Somoto y Tipitapa y alcantarillado, los estudios, el diseño para iniciar el próximo año en La Paz Centro, Matiare, Nagarote, Camuapa, San Rafael del Sur, San Benito, Ticuantepe, Somotillo, Villanueva, Somoto, Tipitapa, Ciudad Sandino y Managua. Porque en Managua hay una gran cantidad de asentamientos que no están incorporados a la red de alcantarillado sanitario. De hecho, una de las prioridades mundiales es el acceso al alcantarillado sanitario, porque eso significa salud pública, ¿verdad? Esa es una manera de celebrarlo. Te voy a dar otra. Otra, es que esta dictadura es horrible, vos. ¿Qué vamos a hacer con esta dictadura? Dándole agua a la gente, dándole hospitales a la gente, dándole escuela a la gente. ¡Qué horrible, vos! ¡Qué horrible tu vida! Hasta ahora se han construido 18 hospitales en estos 13 años. 15 hospitales primarios, un hospital departamental, 2 hospitales nacionales. Este año se proyecta la construcción o la rehabilitación de 52 instalaciones de salud pública. 52. Se proyecta construir 15 nuevos hospitales, ¿verdad? De aquí al 2021, hermano. Incluyendo los 2 más grandes. El más grande del país, el mejor del país, que va a ser el de León. Y lo merece León. Qué llorones que son los leoneses, ¿verdad? Vos que sos leonés. Qué llorones con esa derrota del miércoles. Qué lloradera, vos. ¿Ah? Y echándole la culpa a Sandor Guido. Pues. No, hombre. Sepan perder, hoy van a ganar, ahí vas a ver que hoy van a ganar. Paréntesis, pero bueno, van a tener el mejor hospital del país. El de Ocotal, que eso va súper avanzado. Ocotal es una viejísima demanda. Cuando yo llego a Ocotal siempre oigo las quejas de la gente. Que ese hospital no sirve, está cayendo, que no sé qué. Bueno, van a tener uno. Jalapa va a tener el propio, porque de Jalapa a Ocotal hay 80 kilómetros de distancia. Entonces, de aquí que lleguen una emergencia, entonces van a tener su propio hospital en Jalapa. Van a reemplazar el hospital primario Ventura de Guaslala, el primario de Quilalí, el primario de Huihuilí en Jinotega. Ahorita, a finales de este mes, se entrega el hospital de Los Chiles, el hospital primario de Los Chiles, ahí en el departamento de Río San Juan, ahí por el puente Santa Fe. El hospital departamental de Ciuna, otra demanda antiquísima ahí en Ciuna. Y van a construir un nuevo hospital, Aldo Chavarría, que va a ser en el predio donde estaba el hospital Belespay, ahí va a ser. O sea, vos sabés que el Aldo Chavarría es para la rehabilitación, sobre todo, ¿no? Ahí llegan montones de gente, pues, a hacer su ejercicio y toda esa onda, pues. Y además construyen aparatos ortopédicos. Tienen una labor poco conocida, pero muy buena. Pues bueno, va a estar el nuevo hospital Aldo Chavarría. Bueno, Bilwi también va a tener su hospital. Que los holandeses, me acuerdo que en el año 2018 como gran cosa anunciaron que cancelaban el préstamo y la donación para construir ese hospital, como que si con eso le hacían daño a Daniel, serán imbéciles. Y como que si además ya con eso ya no se iba a hacer. Daniel se puso a trabajar y encontró los recursos y ahí va el hospital de Bilwi. Ya tienen ubicado el terreno y todo. Van a hacer mejoras sustanciales al hospital de Bluefields y van a hacer otros más hospitales primarios en Mulucucú y en Paigua. Esa es la manera de celebrar los 13 años del dictador Daniel Ortega, ¿me entendés? Cuando a Daniel le dicen dictador, o a Daniel le dicen asesino, o a Daniel le dicen ladrón, te lo están diciendo a vos si sos sandinista. Tenés que asumirlo vos como el insulto que te dan a vos, no solo es a Daniel que insulten, a todos los que somos sandinistas. Pero además hay otra cosa importantísima, son las 7:18, qué barbaridad, mano. Y me falta mucho que decir. Hoy vamos de viaje. Oye, viernes, híjola, hoy viene el MEFCA.
pues no me corre temprano la justa. Bueno, pero miren qué interesante y qué importante esto. Es que, de verdad, mano, hay 2 planes que van a desarrollar este año en el Ministerio de Salud que van a ser maravillosos. 2 planes. El primero, van a implementar el plan de salud visual en las escuelas. Van a tratar de detectar desde que están chateles si tienen problemas en la vista. Esto es sumamente importante. Yo conozco con muchachos que hoy ya tienen 20, 25 años, que si les hubieran notado el defecto visual desde niños, no tendrían ningún problema ahora. Eso significa desarrollo, autoestima, capacidad de aprendizaje, muchas cosas significa. Este es un programa que además le van a entregar lentes gratuitos a los hipotes que requieran. O sea, le van a hacer el examen oftalmológico en la escuela. Si el niño necesita anteojos, aquí está, chiquito, llévese sus lentes. No es una maravilla. Y el segundo, que a mí me parece que es de extraordinaria importancia, cuando se detecta un paciente con IRC o con principio de IRC, con insuficiencia renal crónica o con un problema renal que empieza a desarrollarse con gravedad, entonces le van a dar seguimiento en su casa. Van a llegar hasta su casa. Salud preventiva. Pero esto es muy importante. Además le significa ahorro al Estado, porque cuando vaya ahí desarrollan en el IRC, hermano, ¿cuánto te cuesta una diálisis? Creo que el otro día me daban el valor. Creo que eran $1,500, algo así. La diálisis. Y aquí tenemos enfermos que necesitan diálisis, creo que rondan los 6,000 entre las instalaciones del LINCS y las instalaciones del Ministerio de Salud, que necesitan diálisis, sobre todo los pacientes de Chichigalpa y toda la zona de Occidente a causa de lo que no se sabe. Ahí en Chichigalpa unos dicen que es por culpa de los pesticidas que usaba el ingenio San Antonio que contaminaron el manto acuífero, y otros dicen que porque no consumen agua adecuadamente, o sea, la cantidad suficiente de agua. Pero bueno, me parece que esos 2 programas que van a desarrollar este año son de una importancia. Ah, bueno, espérate, si me falta el tercero. Lo explicaba la ministra de Salud un día de esto, la Carolina. Saludos a la doctora Carolina Dávila. Fíjate bien, la primera causa de mortalidad en la mujer, o en general, es el cáncer de estómago. Perdón, la primera causa de mortalidad por cáncer, no, el cáncer no es la primera causa de mortalidad, pero el cáncer está, creo que la 4ª o la 5ª de mortalidad general. Entonces, dentro de los cánceres, el de mayor presencia es el cáncer de estómago, ¿verdad? Después está el cáncer cervicuterino y después el cáncer de mama. Entonces, este año el Ministerio de Salud va a hacer jornada de endoscopías masivas para detectar de manera temprana el cáncer de estómago. Mira qué bárbaro. O sea, ¿cuánto te cuesta una endoscopía? Bueno, entonces la van a ir a hacer a los barrios, a las comunidades, masivamente. Vengan, fulano, a hacerse la endoscopía. Si usted tiene un problema estomacal, si siente que tiene mucha agrura, que no sé qué, venga. Vamos a hacer la endoscopía. Ahí vamos a ver si a lo mejor no tiene usted una dolencia más grave. Y si la tiene, perdón, la vamos a atender de inmediato. ¿A qué obedecen todos estos programas? A que el ser humano es ahora el centro de toda la actividad pública del Estado de Nicaragua. El cambio radical, colocar al ser humano en el centro y no a los negocios. Todo lo que favorezca al ser humano. Al ser humano le favorece el trabajo, se propician las condiciones para que haya trabajo, para que haya ocupación de la gente. Al ser humano le conviene la actividad agropecuaria, se fomenta la actividad agropecuaria. Así va, pues todo es alrededor del ser humano, no alrededor de los negocios. Bueno, ayer también el doctor Gustavo Porra, presidente de la Asamblea Nacional, presentó la agenda de este año, la agenda legislativa.
Vean, hay cosas importantes, muy importantes, lo voy a contar. Lo que pasa es que como es la Asamblea Nacional, a veces ni mente le ponemos, ahí vienen varias cosas que nos van a cambiar en muchos sentidos. En términos políticos viene la reforma a la ley electoral. Dice el doctor Porra que va a ser para fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral dirigido por el Consejo Supremo Electoral. ¿Con quién se va a negociar? Con los partidos que están en el Parlamento o con los partidos que tienen personería jurídica. A ellos se les va a presentar, son los partidos, porque en Nicaragua lo que hay es un sistema de partidos políticos. Uno, viene una revisión de la ley de concertación tributaria. Este fue el compromiso el año pasado, en febrero del año pasado, cuando se promulgó la ley, se dijo, dentro de un año vamos a revisarla. Si ha funcionado, si no ha funcionado, si falta ajustar, falta reducir o falta aumentar dentro de un año. Lo dijo el gobierno del año pasado, pues lo va a cumplir. Y dentro de esa revisión van con las exoneraciones. Por fin, una demanda que yo la he escuchado desde hace como 20 años, que además es un reclamo del Fondo Monetario Internacional, y el COSEP fue el que se resistió durante todos esos 11 años que gobernaron con el Frente Sandinista, se resistían y el Frente cedía a no revisarle sus exoneraciones. Se acabó el jabón, hermano. Van sobre las exoneraciones. Va una nueva ley general de salud para fortalecer el modelo de salud familiar y comunitaria. Van a revisar también la regulación de medicamentos y farmacia. Este es importante, esto que te voy a mencionar, mira. Aquí hablábamos de un modelo, ¿te acordás? Modelo de consenso, no me acuerdo, de diálogo y consenso. En el modelo de economía mixta y ellos, los del COSEP, tenían veto. Ahora estamos construyendo otro modelo. Bueno, entonces va a haber una ley, o no una ley, varias leyes que le den un marco jurídico al modelo de producción de emprendimiento en economía creativa, social, familiar, cooperativa, asociativa, complementaria y comunitaria. Otra que te va a beneficiar, van a revisar la ley de vivienda para probablemente incrementar el monto que el Estado te va a dar para cuando adquirís tu vivienda y además para revisar cuál es la cantidad de ingresos necesaria para que puedas acceder a una vivienda de carácter social. Revisar los montos de los salarios mínimos a beneficiar, muy importante. Hay otra, que esta es una demanda en muchísimos países. Proteger las semillas criollas se llama. Porque la Monsanto, entre otras multinacionales, se han ido apoderando en muchos países de las semillas criollas, las han aniquilado e imponen su propia semilla genéticamente modificada que solo que la siembran, pero esa semilla, cuando la cosechan los campesinos, ya no es fértil. Entonces tienen que comprar cada año la semilla de Monsanto. Por ejemplo, en Colombia, sí pasa en Colombia. Aquí no hemos tenido esa desgracia. Lo quisieron hacer, se opuso el Frente en su oportunidad. Entonces, pero ahora no solamente es que no van a poder hacerlo, sino que además vamos a tener una ley que va a proteger la semilla criolla, hermano. De maíz, de frijoles, de arroz, de lo que vos querrás. Esto es importante. Sigo, porque hay más cosas, ¿verdad? Mira, esto es importante. Dice Ebulfero Navarro que su bancada va a proponer una ley de regulación de intereses de la tarjeta de crédito. ¿Te acordás que estaba esta ley hace como 6, 7 años? ¿Y quién la congeló? El COSEP. Bueno, va de nuevo. Van a beneficiar ahora a las familias productoras de ganado, productoras de carne, mejor dicho, a los ganaderos, a la familia ganadera que se desarrollan, que se dedican a la actividad ganadera, porque ahorita la ley beneficia a los mataderos y a los exportadores. Bueno, ahora también a los pequeños y medianos ganaderos.
Va a haber una ley para beneficiarlo. Hay una ley que me acuerdo que hizo escándalo el COSEP con esta ley, que va de nuevo a regular esos rótulos de carretera, que a veces vos vas en la carretera y no puedes ver nadie, hermano, solo rótulos. Y las mantas famosas, y las vallas. Bueno, ya viene la ley para regular eso. Y hay una ley que, esta es una demanda viejísima de los sindicatos, congelada porque el COSEP no la dejaba pasar, la ley de tercerización. ¿Qué ocurre? Digamos una empresa X, una empresa que produce sillas. Entonces esa empresa que produce sillas subcontrata a otra empresa que produce el junco, a otra empresa que produce los clavos, a otra empresa que le limpia las oficinas, a otra empresa que le vigila los locales. Pero son subcontratados, le dan servicio a esa empresa, son subcontratados. ¿Qué ocurre con esas contratas? Que no le pagan la seguridad social a sus trabajadores, que no les pagan horas extra, etcétera. Entonces hay una ley que va a normar y regular esa actividad tercerizada. Me parece extraordinario que por fin va de viaje esta ley. Entre otras cosas, pues la ley de equidad. Bueno, van a reformar la ley de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se garantice la paridad de género en la Junta Directiva y también en los otros poderes del Estado. Esto es importante. Y así pues, todo lo que anunció. Y hay una que a mí en lo particular me llega porque en esas cosas anduve. Van a ver qué territorios son desprendidos o divididos para formar nuevos municipios. Porque ahí tiene la esperanza ya. Ahí en Paigua y Ubu Norte y demás que tienen una vieja demanda. O Tecolostote con San Lorenzo. O, ¿qué más? Hay muchos ejemplos de gente que ha pedido tener su propia vida municipal en Naranjo, ahí en Guaslala. Hay muchos. Formar nuevos municipios, elevar pueblos a categoría de ciudad, que ya tiene una otra connotación presupuestaria y jurídica. Eso lo van a hacer este año también. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Hay un par de cosas más. Primero, actualizar lo de Irán-Irak. Lo más novedoso, lanzaron una andanada de propaganda a los gringos. Y mira, dice Trump que odia a Pierre Trudeau, ¿no? Justin Trudeau, perdón, el primer ministro canadiense, que es un hipócrita del tamaño de la catedral. Tiene un discurso supuestamente que favorece los intereses sociales y demás, pero tiene otra acción, una acción política reaccionaria e imperialista. Entonces Trudeau, que se supone vive peleándose con Trump, ¿no? Que no le da la mano, que habla mal de él, que idiotadas de esas. Ahí salió con un invento diciendo que el avión ucraniano que cayó el día de los ataques de Irán y murieron todos sus 170 ocupantes, que fue derribado por un misil iraní. No presenta ninguna prueba, solo lo afirma. ¿De dónde saca eso? A ver, que lo prueba. Y tú le dices a Irán, bueno, vos sabés eso, dame las pruebas, compartime las pruebas. ¿Qué pruebas tenés de eso? Y lógico. No tienen la caja negra, no tienen videos que lo confirmen, no tienen nada. Lo inventaron como una acción de propaganda para tapar la acción imbécil de Trump de haber asesinado al general Soleimani y la represalia de Irán. Es para tapar también el efecto de que Irán los ataca y ¿qué hicieron ustedes? Es más, ocultan los daños a las dos bases atacadas, los daños y las bajas, porque ahí hubo muertos, no sabemos cuántos, dicen los iraníes que son 80. Quizás nunca se sepa, no sabemos. Entonces, para tapar eso, inventan. No, es que el avión lo derribó Irán. Y es un avión ucraniano. O sea, ustedes saben que hay un pleito entre Rusia y Ucrania. A ver a quién pringan ahí. Como en Ucrania gobierna la extrema derecha. A ver a quién pringan. Pero bueno, lo importante, Trump salió, ¿verdad? Ustedes lo vieron a Trump. Derrotado. Salió diciendo cualquier barbaridad sobre Soleimani, pero es que son acciones de propaganda. Nada más.
Ayer la Cámara de Representantes aprobó una declaración, no tiene fuerza de ley, diciéndole que Trump no puede tomar acciones militares contra Irán sin permiso del Congreso. Pero Trump se puede limpiar con eso porque no tiene fuerza de ley. Es una declaración. Ya está. No es nada. No, una cuestión política, pero no tiene ninguna fuerza legal. Bueno. ¿Qué más? Bueno, de ahí poco más, pues. Finalmente en estos 10 últimos minutos, 15 minutos, tal vez logro desarrollar esta idea que hace tiempo que la quiero desarrollar. Tal vez la empezamos hoy y la seguimos la otra semana. Barbaridad, mano, ya es 10 de enero, mano. Parece que fue ayer que despedimos el año y antier que fue la Navidad. Ya viene la Semana Santa, ¿sí oíste? Otro espacio de vacaciones. Después no me estén reclamando en Semana Santa, no hay Sin Fronteras, no me estén reclamando después. Bueno, empecemos, pues miren. Hablábamos el miércoles de que el neoliberalismo, más allá de un conjunto de políticas económicas y sociales para empobrecer a las mayorías y enriquecer aún más a las minorías, era una ideología. Y que esa ideología nos había permeado a todos los ciudadanos, sin distingo de identidad política, ideológica o social, sin distingo, nos permeó a todos. Algunos compañeros y compañeras resistieron mejor, otros no lo supimos hacer. ¿Verdad? Pero esto tiene otro ángulo. Ustedes han visto un meme, es recurrente, es muy publicitado, un meme famoso, perdón, que es que te dice, el mejor producto del capitalismo es un pobre que vota por los capitalistas. Y es verdad, el mayor éxito del neoliberalismo es hacer que los pobres piensen como los ricos y siendo pobres. No me vas a decir vos que no conoces a gente que es sumamente pobre y sin embargo respira por los chamorros, por los lacayos, por los no sé quién. Respira por ellos. Don fulanito, don sutanito, don perencejito. Ayer me contaban una anécdota, y esto es típico, una anécdota, pero que tiene una síntesis ideológica brutal. Ustedes saben quién es Winston López, ¿no? Aristides Sevilla, también lo conocemos. Un lanzador muy bueno que llegó a Grandes Ligas, tuvo éxito en Grandes Ligas hasta que ya se acabó, pues. Aquí en Nicaragua también tuvo mucho éxito en los campeonatos locales. Pero él se ganó sus reales trabajando, ¿o no? No es trabajo pichar, no es trabajo jugar béisbol. Si te dedicas a eso, ese es tu trabajo. Se ganó sus reales jugando béisbol honradamente y buen dinero se ganó. ¿Qué hizo con sus reales? Entre otras cosas, un centro recreativo ahí en Telica, creo que es el centro, que dicen que es muy bonito. Y tiene sus reales y compra sus cosas y tiene sus lujos. ¿Y qué? Se ganó sus reales honradamente, no explotó a nadie, se explotó a sí mismo. ¿Sí o no? Bueno, entonces un cronista deportivo, entre otras barbaridades que le ha estado diciendo, le dijo, si este es un indio con reales. Vea, el racismo, el clasismo condensado en esa frase, un indio con reales. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo nos penetran las cosas, no? O sea, el negrito, chaparrito, indito no tiene derecho a tener reales. Tienen que ser blanquitos y de Granada o de la familia, ¿me entendés? De alcurnia. Ahí está condensado. Y Winston voy a hacer lo que le dé la gana con sus reales. Se lo ganó honradamente, hermano. Nadie le regaló esos reales.
Entonces, pero ahora te lo pongo al revés. Vas a decir que no conoces gente de tu barrio que no tiene nada. Nada de nada. Ni casa, ni nada. A veces ni ingresos tiene. Y sin embargo le huele la riata a todos los pobres que van progresando o que tienen una opción política sandinista. Que han abrazado al sandinismo, que respaldan al Frente Sandinista. Y lo hacen porque dicen, no, hombre, si aquí lo que necesitamos es gente que sepa, que haya estudiado. Que sean doctores, licenciados. Me agacho. ¿Para qué dirían te acordás lo que dijo Silvio Báez? ¿Se acuerdan de eso? Cuando admitió que los tranques eran una maravilla, decía él, los tranques de la muerte. Cuando además él mismo dijo, nosotros creamos la tal alianza cínica. ¿Se acuerdan de eso? En ese audio, revelado por las comunidades eclesiales de la Nicaragua, el profesor Rafael Valdés, en ese audio Báez dice, estamos hartos de gente que no tiene ningún estudio como Evo Morales, como Nicolás Maduro, un bucero, un no sé qué, un bachiller tenemos aquí, dice. Necesitamos doctores, gente que sepa. Esa es la concepción de clase, ¿me entendés? Y aquí un bachiller que es Daniel ha hecho el mejor trabajo de la historia de Nicaragua y no necesito ir a Harvard. Lo ha hecho desde la convicción de que él defiende los intereses de la gente y a partir de eso se aprende cualquier técnica, cualquier cosa. El mejor manejo de la macroeconomía del país lo ha hecho Daniel Ortega. Porque además lo ha acompañado con el manejo de la microeconomía y ahí están los resultados. A los resultados nos remitimos. Pero quiero insistir en esto de los pobres neoliberales. Cuando yo me acuerdo bien, Orlando Núñez, el doctor Orlando Núñez, hablaba mucho de esto. O sea, el hecho de que vos seas empobrecido, que seas pobre, automáticamente no te hace revolucionario, no te hace sandinista para nada. Hay pobres liberales, hay pobres somocistas, hay pobres sandinistas. Claro, esa condición de clase de un empobrecido es caldo de cultivo para que vos hagas el trabajo de conciencia revolucionaria por esa condición social. Caldo de cultivo. Pero no es automático. Que el pobre, por ser pobre, inmediatamente ya no puede ser somocista o enemigo de los somocistas o enemigo de la oligarquía. No es así. No es así. Nos permite, ahí están las condiciones para que nosotros hagamos el trabajo, pero si no hay una mediación política e ideológica para que ese empobrecido, ¿verdad?, conozca las causas de su condición de pobreza y sepa cuál es la manera de salir de esa pobreza y con qué dirección política puede salirlo. Si no somos capaces nosotros de hacer eso, ese pobre va a seguir votando y se va a seguir sintiendo somocista o oligarca, pues va a seguir creyendo que esa es la manera de salir de las cosas. ¿Cuál es el peor enemigo de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos o en Europa? ¿Sabes cuál es el peor enemigo? Los que ya están allá. ¿Y sabes por qué? Porque la escala social, estos vienen abajo y me van a quitar el trabajo. Es lo que pasa aquí muchas veces. No hay peor enemigo. Muchas veces nos ocurre que no hay peor enemigo del pobre que el propio pobre. Qué desgracia, ¿no? Y esa es una realidad sociológica, política, ideológica, sobre la cual tenemos que mediar, trabajar. A ver, los carteristas, ¿a quién le roban? Ellos son pobres, estamos claros, se dedican al robo, son delincuentes. ¿Pero a quién le roban? A los pobres. ¿Vean? Sí, ese es un fenómeno concreto que ahí está. Lo que quiero finalmente decir, y vamos a seguir desarrollando estas ideas la semana próxima, es que, o sea, el hecho de que una persona esté empobrecida, que no tenga, que su casa se está cayendo, que su piso es de tierra, que no tiene esto, no tiene lo otro, eso no significa automáticamente ya es sandinista, o ya es revolucionaria, o no está identificada con las ideas del somocismo. No.
estén totalmente permeados, porque como vos y yo, ellos también, que te venden la idea de la Cenicienta. ¿Qué es lo que te hacen todas esas telenovelas? No hay ricos, algunos ricos son malos, pero los ricos en general son buenos. Y la manera de salir de la pobreza es volverte rico o casarte con un rico, le dicen a las muchachas. Y el rico malo siempre la paga. Termina muerto de cáncer o termina preso, pero el rico malo no paga, porque la mayor parte de los ricos son buenos, eso es lo que te venden. Y la manera de salir de la pobreza es esa. Eso es lo que venden. Pero además hay otra cosa que venden. ¿Quiénes son los exitosos? Los blanquitos, las guapas, los guapos, los feos, los panzones, los negritos, eso no logran tener éxito. Eso es ideológico, es cultural. Y a veces no tomamos en cuenta estos factores a la hora de elaborar nuestra estrategia para acercarnos a la gente y sumarla al proyecto de la revolución. A mí me parece que estos son aspectos relevantes, pues. Ahí seguimos hablando otro día. Bueno, pórtense bien el fin de semana. No beban guaro, hombre, no le hagan los reales a los pelas, hombre, no beban guaro. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.